Bienvenidos. Lo primero que quiero decir es también dar las gracias a José Luis Castro de Paz y a Inma Merino por sus ponencias, que han sido fantásticas. Y hoy damos paso ahora a la primera mesa de comunicaciones, que, bueno, que promete realmente descubrirnos un montón de cosas sobre actrices conocidas y no conocidas. Hay ahí una cantera, ¿no?, de investigaciones que es francamente interesante. Vamos a empezar por María Pagés. María Pagés es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma. Es profesora asociada en la Pompeu Fabra, en el grado de Comunicación Audiovisual. Es ilustradora, ¿no?, y es muy experta en el mundo de la animación. Ha estado también investigando sobre el universo de los pioneros, del cine de los pioneros, ¿no?, para la Filmoteca. Y ella, bueno, nos va a hablar, yo creo que de otra pionera, y además de una pionera muy desconocida dentro de lo que es el mundo académico, que es Mari Sampere, esa actriz cómica catalana que es un icono popular de la cultura catalana, pero que yo creo que desde el punto de vista académico la desconocemos bastante. Su comunicación se titula Mari Sampere, la actriz alta com un Sant Pau. I cuando quieras, Maria. Vale, perfecto. Bueno, primer, moltes gràcies. Agrair sobretot a Núria Bou, Xavier Pérez per l'organització d'aquest congrés i per haver acceptat aquesta proposta, i al Sergi per aquesta amable presentació, no? A veure, sí, jo el que vull parlar exactament és d'una actriu potser que ha estat poc, de la qual ha estat poc tractada dins de l'acadèmia, no? Passo a compartir pantalla i, si tot va bé, començo amb la meva reproducció. Val. Si ningú no diu res, en principi hauríem d'estar veient la presentació. Vaig titular Mari Sampere, l'actriu alta com un Sant Pau, per fer aquest joc de paraules, ¿no? En castellano no quiere decir mucha cosa, Mari Sampere, la actriz alta como un San Pablo, pero sin embargo en catalán ser alta como un San Pablo es ser muy alta. Y ella lo que hace, este personaje que crea a lo largo de los años, como veremos, pues es subrayar o, digamos, explotar esta altura, ¿no? Ella siempre decía, pues mido 1,76 m de altura, descalza y con los pies limpios. Y era una manera de decir que era, pues, una mujer alta en un país de bajitos y una mujer, también veremos, rubia en un país de morenas. Y estas son dos cualidades que ella, digamos, explotará en los personajes que hará tanto en el teatro como en el cine y que recuperarán los directores que trabajen con ella, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, yo creo, este trasvase que siempre ella jugará entre el teatro y el cine. Es decir, hay unos vasos comunicantes muy estrechos y ella, pues como vemos aquí, por ejemplo, utiliza la imagen de Mrs. Couplé, que es una película de Pedro Lazaga, y la recupera en la cartelera de su teatro, de su obra, ¿no?, que en ese momento está en cartelera en Barcelona. La vemos aquí al lado de la palabra de Joaquín Gasa, ¿no?, al lado del nombre de Joaquín Gasa. Es decir, ella siempre irá de uno al otro y su personaje también, ya lo veremos, ¿no?, que se experimenta en el teatro y acaba apareciendo en el cine. Dice, ¿y quién es la persona que más ha contribuido a formar mi personalidad artística? Y eso lo veremos también, ¿no?, cómo va moldeando esta personalidad y va sacando esos rasgos que le interesan, ¿no? Entonces, vemos también cómo esta altura, a causa de esta altura, contrasta con los hombres, ¿no? Siempre sus partener son más bajitos que ella. Eso ya le pasa en Paquete, el fotógrafo número 1, con el que debuta y con quien, bueno, digamos que les dirige Iquino, que ya se conocían de antes, y debuta con Paco Martínez Soria, ¿no?, con un partener con el que repetirán numerosas películas, que vemos ya que hay aquí una diferencia de altura, pero también, pues, trabajará con Cassen, Joan Capri, Aladi, Freire de Andrade,
es decir, una serie de personajes de la que va a rodearse. Entonces tiene esta guerra de sexos siempre con ellos, que bueno, es muy una característica de las screwball comedies con las que también se ha emparentado toda la filmografía de Iquino, ¿no? Vemos que contrasta también con las mujeres en su filmografía. Ella aparece siempre menos sexualizada, ¿no? Ella dice que cuando fue de gira por Sudamérica, con todas las vedettes a su alrededor, decía, me daba vergüenza ir tan vestida. Y es verdad, siempre va más vestida, ¿no? La vemos aquí en Ángeles así, que ella lleva, pues, ¿no? Ella va con manga larga, cuello alto, siempre va tapada, ¿no? La viudita naviera la vemos de azul, sin complementos, ¿no? Y en boda accidentada, pues vestida así también muy tapada, en contraste con esta mujer con el escote y con una moda pues un poco pasada de moda, ¿no? Aquí hacía de extranjera. ¿Qué pasa? Que acostumbra pues a tener estar menos sexualizada que las otras protagonistas y tiene los atributos de la graciosa. Entonces, en esta primera época ejerce de personajes secundarios, pero que siempre tiran para adelante la trama, ¿no? Fomentan el interés en la trama. Por eso bueno, bebe mucho del sainete, de estas estructuras corales con varios protagonistas que son secundarios, y ella siempre ejerce de este motor, como veremos, de la trama. Los personajes que encarna en esta primera época acostumbran a ser, sobre todo se le atribuye la sirvienta Metomentodo, ¿no? Ella, digamos, se caracteriza por esta gestualidad un poco de la bobalicona, la tonta, ¿no? De crecer de la mandíbula hacia abajo, a veces se provoca estrabismo también, y es un personaje con el que mucha gente la identificará. Luego encontramos el de la flamenca, que ya vemos que es un personaje con el que encaja mal, porque ella es rubia, como he dicho, en un país de morenas, y lo que hace pues, es reírse un poco de este estereotipo a partir de la gestualidad de la bailarina pues, un poco torpe, ¿no? Siempre haciendo reír a partir de esta manera de encajar mal en el estereotipo de la flamenca. Luego también hay algunos personajes de la extranjera en la cual ella adopta una gestualidad mucho más contenida, mucho más de superioridad y que también pues, hacen que aparezcan algunos de los films del principio. El personaje que ella más interpreta a lo largo de toda su carrera es el personaje de mujer dominante, es decir, ya sea suegra, ya sea esposa, ya sea bueno, mujer, ¿no? En general. Ella siempre se rodea de todos unos, digamos, objetos que ayudan a esta imagen amenazante, ¿no? Aparte de la gestualidad. Como vemos aquí, por ejemplo, en Boda Accidentada, ella está amenazando a Paco Martínez Soria con un paraguas. Y esto, pues en los cómics de la época también aparece, ¿no? Tenemos el personaje de Jorge con Doña Urraca, que también estaba siempre con su paraguas amenazando. Vemos a Doña Tula Suegra de Escobar, aquí a la derecha, y también era una suegra que, bueno, hacía la vida imposible al yerno, ¿no? Entonces, ella reproduce dentro del imaginario de la época estas, ¿no?, actitudes de amenaza, ¿no? La gestualidad de la amenaza que viene del cómic, de los púgiles del boxeo del cómic, pero también del slastic. La vemos aquí como se sube las mangas en la derecha, en la foto de la derecha, antes de pegar un porrazo, ¿no?, a Antonio Murillo, que está auscultando a una paciente, o como directamente le coge esta imagen del centro, le coge por la cabeza para pegarle bueno, también un puñetazo, ¿no? Vemos cómo hay toda esta gestualidad de la amenaza que siempre la va a acompañar. Otra de las características, ayer hablaban de doblaje y de cómo hay una tipología para las mujeres y los hombres, ella rompe esta tipología, ¿no? Siempre su voz, a partir de un momento, ella la operan de nódulos, por lo tanto, le baja la tesitura y esta voz, digamos que siempre busca un efecto contrario del de seducir, ¿no? Siempre busca la molestia o la desagradabilidad, ya sea creyendo que toca bien, que canta bien, o forzando un castellano con acentos, acento francés, acento inglés, ¿no? Estos personajes de Ángela Sassi, a los cuatro Robinsones y Boda Accidentada, que estamos viendo, un poco como la Castafiore de Tintín, ¿no? Forzar esta voz para crear molestia. Vemos también que en muchos de sus personajes hay un tabú en la mirada directa del hombre, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, en Veraneo en España, lo vemos en esta imagen que está a la izquierda, tenemos al profesor de flamenco, ella interpreta a una señora de Londres que quiere ir a España a ver a su marido, que también es londinense, y que quiere ella aprender flamenco para sorprender a su marido. Aquí la vemos con el profesor de flamenco que le está tirando un piropo, le está diciendo:
Como usted, también en España hay mujeres rubias, con unas pestañas como patas de cangrejo y unos ojos verdes que son melones de invierno, ¿no? Es un poco, bueno, es caricaturesco este piropo, pero él se lo tira a ella, la está mirando directamente, ya vemos que ella es más bajito, como siempre, y ella rehuye la mirada al recibir el piropo y mira hacia el cielo. Esta mirada hacia el cielo se repetirá muchas veces cuando intenta esquivar esta mirada directa femenina. Incluso en Mrs. Couplé, y lo veremos varias veces, ella se atreve a mirar al hombre cantando, pero cuando el hombre es un muñeco, como vemos aquí, o es una estatua, o es una referencia masculinizada, ¿no? También en La viudita naviera vemos cómo el galán le besa la mano, ella rehuye la mirada e incluso se acaba tapando por si no fuera ya muy tapada con la vestimenta que lleva, ¿no? Entonces vemos también que sus personajes siempre crean un pacto con el espectador, ¿no? Acostumbran a crear un pacto en el que el espectador siempre sabe más que Mari Sampere de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Esto también es muy característico de lo que sería pues, la comedia de enredos, ¿no? Vemos aquí esta ficción dentro de la ficción, en la que, por ejemplo, Mrs. Couplé ya canta un cuplé entre bambalinas con la gente de teatro, de manera improvisada, y entonces al final ella pregunta, ¿te ha gustado a un personaje? El personaje le dice, nunca me he reído tanto. Y ella dice, pero si yo lo cantaba en serio. Y eso es constante, ¿no? Ella constantemente sabe menos, ¿no? Y de esa ignorancia es donde ella saca su comicidad, ¿no? De esta ficción dentro de la ficción. Entonces, a partir del año 59 hasta el 68, ella hace por primera vez 4 papeles protagónicos, ¿no? Es decir, Miss Couplé, Detective con faldas, La minitía y La viudita Yeye, ¿no? Al final, ella pasa de ser en Mrs. Couplé una actriz que no consigue novio, que la engañan un poco como Calle Mayor, ¿no? La engañan, y ella al final llora el hecho de estar soltera, hasta llegar a La minitía y La viudita Yeye, en la que la soltería le da igual, ella está fuera de norma, pero el público ya la ha aceptado tal como es, ¿no? Entonces puede permitirse el lujo de disfrutar de esta soltería, ¿no? Y esta pequeña evolución también con el cambio de los años. Entonces vemos también, bueno, es muy importante la figura del padre, ella siempre en todas las entrevistas, en las revistas, repite esta conversación que tuvo casi epifánica con su padre, ¿no? En la que ella de muy pequeña le dice, papá, ¿por qué soy tan fea? Y él le dice, hombre, no tanto, además tienes personalidad, la belleza con los años se marchita y la personalidad no, tienes que explotar eso que llamas tu fealdad. Entonces vemos cómo ella lo explota, no solo explota la personalidad, sino que, como veremos ahora, también explota esta fealdad. Y entonces digamos que se arropa con toda una serie de características, como es pues esto, ¿no? La diosa Atenea, ¿no? Esta beligerancia que vemos de esta mujer amenazante y también estos atributos que ya hemos visto de virginidad, ¿no? Un poco, entonces vemos cómo la educación sentimental de forma excepcional pasa por el padre y no por la madre, como pasaba en la época, ¿no? Y es un poco también lo que ha estudiado Nuria Boll en su libro de esas mitas y tombas, ¿no? Que, a partir del cine de Hollywood. Entonces, tener en cuenta que Papito Sampere, su padre, fue el que importó el vodevil en Barcelona, él y Elena Jordi, que también fue una de las pioneras del cine, y vemos cómo él es el que empieza a importar el vodevil y traerlo al Paral·lel, que es el barrio más canalla, ¿no? de Barcelona. Entonces, hay un proceso también de masculinización progresiva. En La minitía hay un momento en que la tía le dice a su sobrina, está dudando, mi marido me dice esto, y yo qué le digo, yo qué hago, y la tía le dice, tú déjalo, en tu casa mando yo, ¿no? O sea, ella coge el estereotipo del paterfamilias, en el cual pues, la frase es, en mi casa mando yo, y ella lo que hace es decir, no, en tu casa mando yo, ¿no? En la casa de las sobrinas. O sea, se permite jugar con este estereotipo del paterfamilias. ¿Qué hace? A partir de un momento se rodea de unos apéndices fálicos, ¿no? Empieza a utilizar pistola, pipa de fumar, un látigo, y todo eso tiene mucho que ver con lo que está haciendo en ese momento en el circo Price, que es pues, estos personajes de domador, de Buffalo Bill, de payaso, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo también su tendencia, ¿no? a atraer con la palabra, que ya esto lo importa del vodevil, digamos que le permiten entrar en el ámbito logocéntrico, en el cual pues,
durante el franquismo estaba más masculinizado, ¿no? Vemos también que, cosa rara, interpreta a una escritora femenina, que eso no es muy habitual en el cine, como ya ha analizado Fátima Gil, y estas escritoras, como en Detective con faldas y Batalla del domingo, lo que hacen es un poco también tener este aspecto masculinizado, como vemos en toda su vestimenta. ¿Cómo tratan los directores a los personajes que interpreta Mari Sampere? Su hija dice, ella explotava el seu propi personatge de la mateixa manera que també explotava aquesta suposada lletjor que no existía. Creo que esto es importante, ¿eh? Ella explotaba esta supuesta fealdad que no existía. Es decir, aquí la vemos en una foto de sus inicios y esta fealdad es una construcción, ¿no? Que ella, digamos, fuerza de alguna manera. ¿Qué pasa? Que entonces sus personajes están libres de esta escopofilia que padecían las actrices, en las cuales pues, se fragmentaba su cuerpo en planos detalle porque queríamos ver sus labios, queríamos ver sus manos. A ella no le pasa esto. A sus personajes normalmente están encuadrados en un plano general o un plano conjunto que también lo que permite es ver que ella era más alta que el resto, ¿no? Esto le da como una sensación de escala que se perdería en un plano más cercano, ¿no? Entonces vemos esta libertad gestual, la gestualidad de la fealdad que le es característica. Vemos que, por ejemplo, aquí he puesto un plano de Mercedes Vecino que arquea la ceja, ¿no? en un gesto de desaprobación, mientras que Mari Sampere hace lo mismo, arquea el labio, ¿no? Y forzando esta fealdad sin que eso le provoque ningún problema, ¿no? Por eso esta libertad gestual que la caracteriza en todas sus películas. Ya para terminar, quería hacer un poco una comparativa entre Calle Mayor y Mrs. Couple, porque las dos terminan igual y hay muchas similitudes entre las dos películas, ¿no? Este motivo argumental que yo ya no me repito porque ya he estado trabajando en otras mesas, pero bueno, Neville, Bardem y la zaga, en este caso, pues acaban recurriendo a este escarnio de la solterona, ¿no? Es decir, como la película lo que muestra es una solterona que es burlada y cómo las dos terminan en el primer plano de la actriz y, curiosamente, ya he dicho que es bastante excepcional en lo que es la filmografía de Mari Sampere. En este plano, las dos mujeres también simbólicamente terminan igual, ¿no? Betsy Blair se encierra en su casa, vemos esta ventana que la separa del mundo y ella se queda dentro y se exterioriza su tristeza a través de, en lugar de unas lágrimas, como su gestualidad es mucho más contenida, las lágrimas son la lluvia que cae por encima de la ventana. En Mari Sampere ella canta el último número sabiendo que su ficcional, o digamos, el que ella había creído que era su prometido, ha muerto en un accidente de avión. Ella canta una canción alegre, se baja el telón y entonces empieza a llorar. El telón deja fuera el mundo real al cual ella no va a poder acceder porque es una solterona y solterona se queda, y se queda de puertas adentro, de puertas al teatro, que será su casa y que será donde, digamos, se vuelve a encerrar otra vez, ¿no? Ya para terminar, solo hablar un poco de la evolución de este personaje, ¿no? En el que en los inicios vemos estas secundarias que ayudan a la trama, con ya un poco un perfil sainetesco y de vodevil. Vemos como en los personajes que protagoniza esta beta del sainete continúa y se empieza a introducir un poco el esperpento, como vemos en esta imagen de la mini tía. Y después del franquismo entra ya directamente en personajes paródicos y esperpénticos, entra dentro del mundo de Berlanga, como en este film de Patrimonio Nacional, y al final hay estos apuntes ya en que el mundo del cómic se traslada al cine y se la lleva, ¿no? De alguna manera, o sea, ella interpreta a Máquina Baja, el último chorizo, este cómic de Iva y las aventuras de Zipizape, ¿no? En el cual pues, entra dentro de este mundo este personaje que ella ha creado. Entonces, ahora que quería pasar solo un pequeño fragmento de 3 minutos de Miss Couple para que veamos un poco todo este resumen o algunos de las ideas que he lanzado en esta comunicación. Perdonad, y antes, bueno, solo comentar también que vamos a ver a Mari Sampere, pero su madre es María Fernanda Ladrón de Guevara en la ficción,
Vamos a ver cómo canta Fumando Espero, por lo tanto, Mari Samper, digamos, no, que Sara Montiel también estará de alguna manera presente, y esta vinculación materno-filial entre Mari y María Fernanda pues nos recuerda, como no, a un poco también a Amparo Ribelles, así que veremos un poco las 4 actrices de una manera u otra representadas. Perdonad, ahora al moverlo se ha cambiado el punto. Lo siento, ¿lo había dejado preparado? De luces. ¿No es así como las llamabais en vuestra quinta? Y también vampiresas, ¿verdad? Entonces se me habla de Moreno. Aquí estamos. Carta. Una. ¿Por qué la revuelves? Finis. No me quites el novio. No tendrá suerte. No acabará bien. Así podrá ser una mujer fatal. ¿Qué fatal? Fatalota. ¿No es así como las llamabais en vuestra quinta? Y también vampiresas, ¿verdad, Estela? ¿Verdad? La de hombres que hemos enredado mientras fumábamos. Dímelo a mí, que tenía un cuarto chino y un juego de luces de colores. Y luego al compás de un tango mientras 2 cigarrillos se consumían. ¡Ay, qué tiempos! Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque mirando el humo me suelo adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y al devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, mira que así me vuelves loca. Anda, que quiero enloquecer de placer, sintiendo este calor, el humo empieza a que atrapa por dentro la ardiente del amor. Anda, que quiero enloquecer de placer, sintiendo este calor, el humo empieza que atrapa por dentro la llama ardiente del amor. Perfecto, pues bueno, con esto termino mi presentación. I res, moltes gràcies, muchas gracias and thank you very much.